Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, señorita, ¿cómo ha estado? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, doctora Avellaneda. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Es como encontrarte frente a frente con la peor de las pesadillas que hayas tenido. Y es que la Unidad Médica Sanitaria 126 fue una de las zonas más afectadas en la ciudad de Pripyat, la primera ciudad en quedar devastada tras el incidente. Y si nos vamos más en específico, el sótano de este hospital es lo más parecido que tendrás en la tierra al infierno. Pues fue precisamente aquí. Buenas noches, profesor. Buenas noches, señorita. Lamentablemente, al poco tiempo después, perderían la vida debido a los altos niveles de radiación a los que se expusieron. Sin embargo, sus ropas quedarían para siempre en el sótano del lugar, como un lúgubre legado de lo que aquí ocurrió. Hola, profe, buenas noches. Natalia, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ahorita me busco a Natalia acá. Natalia, le envío el link. El hospedador, digo. No, se lo pasó a Reinaldo, doctor. Ah, venga, qué pena. Reinaldo. ¿Reinaldo qué? No lo... Todo. O Rey, me lo pasas a mí. ¿Se lo puede pasar directamente, Reinaldo? Sí, señor. Bueno, listo. ¿Sí, Rey? Pero ¿cómo lo paso, Natalia? A ver, entonces... En los participantes me buscas a mí. ¿Tú estás en el computador? Sí. Me buscas, en Bueno, los participantes me buscas a mí donde dice más. Ahí le das dar como hospedador, como anfitrión, Ya, Ya. en donde sale mi nombre. ya le di. ¿Pudo? Venga, Camilo, venga. Camilo, ayuda al papá. Ahí hay una opción que dice más y ahí le das hacer anfitrión. Hacer anfitrión. Venga, Camilo, mandaron el link para enviárselo a Natalia. ¿Ahí? Es de aquí. Es que el profesor me mandó el link a mí, entonces para mandarlo a Natalia. Para manejar la entrada de los alumnos. En donde te salen todos los participantes, Sí. me buscas a mí, ¿sí? Y en donde sale el micrófono, el dibujito del micrófono y de la cámara, te va a salir, si te paras encima de mi nombre, te sale más. Y ahí le das la opción de ser anfitrión. Ya tengo aquí ayudante. Y a mí no me deja retirarla tampoco. No, porque ya la tiene, Sí. la voz la tiene Reinaldo. ¿Pudo, Reinaldo? No, señor. ¿Te están saliendo todos los participantes? No me ha salido. Don Reinaldo, proceda su merced entonces a darle ingreso. Admitir a la gente, sí, exacto, eso iba a decir. O si no, darle Le damos manejo ahí a la clase. Sí, hágame el donde favor y salen los ayúdenos esta noche. participantes, dale Reinaldo, admitir a todos, por los que te vayan en la saliendo. MEDEC, sí. Los que te vayan saliendo ahí. Bueno, jóvenes, de nuevo muy buenas noches para todos. Buenas noches. Les agradezco su presencia. Por favor, les encarezco silencio, controlar los micrófonos. Ya antes de contar, yo le iba a decir que si podía, digamos que queda sin enfermera mi mamá, si usted de pronto podía venir un poquito más temprano. Bueno, les agradezco, por favor.
Ya, No, sí, listo, muy ya soy yo, difícil. ya lo silencio yo a todos. Sí, hágame el favor. Pero yo creo que ya mañana. Ya, Reinaldo, ya, gracias. Ya el miércoles mi suegra está en la casa. Ya no dan tanto. ¿Listos? Ya silenciamos, Natalia. No. Listo, profe, ya qué pena, es que lo silencié Bueno, a es que todos me y ha le silenció a silenciado, usted. sí. Tranquilo, Listo. ya ahí ya puede entrar. Bueno, vamos a iniciar. De nuevo, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su presencia, participación en la clase de esta noche. En las clases anteriores habíamos tratado el primero de los grandes estados que los romanos previeron en materia jurídica, que fue el estado de las personas. Y presentamos, a grosso modo, los elementos centrales que informan el estado de las personas. Valga decir, el estado de libertad, el estado de ciudadanía y el estado de familia. Digo, de cada uno de estos temas, esbozamos los conceptos centrales, los núcleos que informan las nociones tanto del estado de libertad, del estado de ciudadanía y del estado de familia. Ocupémonos esta noche del segundo de los grandes estados que reglaron los romanos y que desarrollaron por lo demás de manera maravillosa en términos jurídicos, el estado de las cosas. El estado de las cosas que en el derecho actual, digamos en el lenguaje más propio del derecho civil, es lo que se denomina como derechos reales. Si ustedes abren el Código Civil, en el artículo 653, más o menos, donde comienza el libro segundo del Código Civil, ahí van a encontrar que dice de los bienes, ¿sí? Y justamente se denomina bienes o cosas. Y decimos todavía de manera mucho más jurídica, se denominan derechos reales. Y esos derechos reales se encuentran por lo demás definidos igualmente en el artículo 665 de lo que es el Código Civil nuestro. Por manera que son figuras del derecho romano que tienen una gran acogida en las legislaciones jurídicas del mundo occidental y pues por supuesto del mundo jurídico nuestro. Creo que las partes en donde con mayor intensidad se mantienen elementos del derecho romano es en este tema del derecho de los bienes. Porque en personas pues se han introducido algunas reformas, por supuesto en el régimen de las obligaciones también ha habido algunas innovaciones y en materia de contratos el derecho comercial pues ha dinamizado y ha desarrollado un tanto bajo otra perspectiva, sin querer decir que no se mantengan los elementos centrales del derecho romano. Pero en este capítulo de bienes o de los derechos reales, realmente es casi una fotocopia del derecho romano tal y como ellos lo concibieron. Decimos entonces que los derechos que las personas ejercen sobre las cosas, nos vamos a referir a los derechos que las personas ejercen sobre las cosas, son conocidos con la expresión de derechos reales. A eso es a lo que me refería hace un instante, esa es la denominación que el Código Civil nuestro le da. Ahora, si en sentido mucho más jurídico queremos definir qué son los derechos reales o qué son los derechos sobre las cosas, pues podemos acudir a la vieja definición que dice que es el vínculo jurídico que se crea entre una persona y una cosa. Es el vínculo jurídico que se crea entre las personas y las cosas. Esa relación, entre las personas y las cosas se generan relaciones y esas relaciones están determinadas con un carácter jurídico y ese tipo de relación es lo que denominamos derechos reales, derecho de los bienes o derecho de las cosas. Tiene unas características, por supuesto. En primer lugar, son derechos de contenido patrimonial. Hablamos de los derechos que forman parte del matrimonio. Perdón, del patrimonio. Bueno, en cuanto se constituye sociedad matrimonial, pues también se configura un patrimonio de la sociedad conyugal. Pero en principio, y esa es la característica que quiero enfatizar,
son derechos de contenido patrimonial. En cuanto hablamos de que son derechos de contenido patrimonial, estamos hablando de que son derechos pecuniarios, valga decir, derechos que se tasan o se miden en valor económico. Estamos hablando de las características de los que llamamos derecho real y, por supuesto, son derechos limitados. Son derechos limitados. El Código Civil nuestro nos trae una serie de derechos reales. Es más, hay un artículo ahí que denuncia cuáles son los derechos reales y, por supuesto, en el derecho romano esos derechos reales fueron limitados. Entonces, eso nos permitiría concluir. Primero, a título de recapitulación, ¿qué son derechos reales? Son los vínculos que se crean, los vínculos jurídicos que se crean entre las personas y las cosas, lo cual trae, por supuesto, consecuencias también de naturaleza jurídica. Segundo, son derechos que tienen unas características, son de contenido económico, por consiguiente forman parte del patrimonio. Cuando los derechos no tienen esa naturaleza, pues no son derechos de carácter real. Segundo, son derechos limitados, no son abiertos, no son indefinidos, no, son derechos taxativamente determinados por el legislador y, por supuesto, también desde el punto de vista numérico, son los que ciertamente se definen por las legislaciones. Y cada uno de esos derechos, pues obvio es entenderlo, tiene sus propias particularidades, ¿no? Por ejemplo, el derecho real, más conocido hoy en día, pues es el derecho de propiedad, ¿sí? Ese es el derecho que otorga las más amplias las más amplias potestades a la persona sobre la cosa. Es el derecho que da mayor amplitud. El que es propietario de un bien puede disponer de él como a bien lo tenga. Desde luego, como no es un derecho absoluto, tiene algunas limitaciones que el Estado o la legislación del Estado debe determinar. Pero en principio es el derecho de que la persona puede disponer con una mayor amplitud, ¿sí? Pero hay otros derechos de carácter también real que no son tan amplios, ¿no? El más amplio decimos el derecho de propiedad. Hay derechos reales que se constituyen sobre cosas que no tienen la misma amplitud. Por ejemplo, el derecho de servidumbre que constituimos sobre un camino, sobre una vía pública para efectos de poder beneficiar un conjunto de predios que tienen imprescindiblemente que hacer uso de una determinada franja que corresponde a otro predio. Entonces, esos son derechos de menor amplitud, pero son derechos reales porque se ejercen sobre cosas, ¿no? Los derechos de garantía, por ejemplo, que son básicamente los derechos de prenda o hipoteca, son derechos reales, claro, porque el acreedor prendario o hipotecario ejerce un derecho sobre la cosa, pero por supuesto es un derecho más limitado que el derecho de propiedad, salvo cuando ya se le adjudica el bien, pues pasa a ser propietario. Entonces, a eso me refiero, son derechos que tienen sus propias particularidades, cada cual tiene sus propias características, pero los demás elementos, o en general los elementos son comunes, son de contenido patrimonial, son limitados y cada uno con su característica. Los romanos, decía hace un instante, con su sapiencia, que a veces desconcierta por lo brillante que fueron los romanos en estos temas de carácter jurídico, se ocuparon de regular los derechos reales, por supuesto. Se ocuparon de regularlos y entonces hicieron una muy precisa legislación en relación con los derechos reales. Veamos entonces algunos de esos aspectos que los romanos desarrollaron normativa o jurídicamente. Es obvio entender que si estamos hablando que el derecho o los derechos reales son los vínculos jurídicos que las personas tienen frente a las cosas o con las cosas o en relación con las cosas, pues tenemos que partir del supuesto de definir qué es cosa o qué es un bien, como dice el Código Civil. Las cosas son los bienes de contenido patrimonial. Y entonces, tenemos que, esa es la definición que trae el Código Civil, pero tenemos que entender cómo la definieron, cómo concibieron los romanos lo que ellos llamaron cosas o bienes. Los romanos entendieron en ese orden de ideas por cosa o bien en el lenguaje, en el idioma latín, en el lenguaje jurídico de los romanos, la expresión en latín de cosa es res.
Cuando ven la palabra res, estamos significando, traduce necesariamente cosa. Entonces los romanos entendieron por res todo objeto del mundo exterior que pueda producir alguna utilidad. Todo objeto, toda cosa del mundo exterior que pueda producirle, por supuesto, al hombre, porque es con él con quien tiene una relación jurídica la cosa, alguna utilidad. Si no produce utilidad, pues por supuesto no es de contenido patrimonial, no es de naturaleza económica y por consiguiente sobre ese bien no podremos ejercer derechos de naturaleza real. No podremos ejercer derechos de naturaleza real. Voy a anticipar para irles ubicando un poco el tema. Los derechos de naturaleza real son fundamentalmente la propiedad y la posesión. Y esos son derechos que se ejercen sobre bienes. Yo soy dueño de las cosas o ejerzo posesión en relación con las cosas. Valga decir, los derechos reales los ejerzo en relación con las cosas, pero cosas que tienen una significación en términos pecuniarios, que tienen un valor, que tienen una estimación económica. Por consiguiente, por eso lo afirmamos al comienzo, forman parte del patrimonio de la persona. Patrimonio es una noción de carácter económico en principio, ¿no? Entonces, esa es una característica indeleble de lo que llamamos los derechos reales. Repito, para los romanos se entendió por parte de ellos que cosa o res es todo objeto del mundo exterior, todo bien, ¿sí?, que puede producir al hombre, insisto, ¿por qué al hombre? Porque es con él con quien la cosa tiene un vínculo jurídico, o es el hombre quien ejerce una potestad de dominio sobre la cosa, Sí, es que pero bien que le produce alguna utilidad. ¿Me iba a decir algo alguien? Bueno. Entonces, esa es la definición clásica, característica que los romanos dieron de qué entendieron por cosa para efectos de regular jurídicamente el tema. Para los romanos, no todas las cosas, por supuesto, son susceptibles de apropiación particular. No todos los bienes son susceptibles de apropiación particular. Y por eso no todos los bienes pueden ser, no frente a todos los bienes pueden las personas establecer derechos reales. Es decir, no frente a todo tipo de bienes podemos ejercer propiedad o podemos ejercer el derecho de posesión, porque se caracteriza, se determina a partir de determinadas condiciones o características de los bienes, pues que no todos son susceptibles de apropiación por la persona. No frente a todos podemos ejercer una potestad ya de posesión o ya de dominio. Entonces los romanos, bajo esa perspectiva, distinguieron en principio dos grandes clases de bienes. Lo que ellos conocieron con la denominación de res extra commercium. Res extra commercium, cosa extra, es decir, que está más allá del comercio. Y en consecuencia, los bienes que eran los bienes que no podían ser objeto de apropiación, valga decir, sobre los cuales no se podían ejercer por las personas derechos reales. Y el segundo gran tipo de bienes, desde luego los contrarios, son aquellos bienes que los romanos determinaron que las personas sí podían constituir sobre ellos un derecho, es decir, podían establecer un vínculo jurídico, y ese tipo de bienes los romanos los denominaron res in commercium. Los primeros, repito, los res extra commercium son las cosas que en tanto el vocablo extra significa algo que está más allá de lo normal, es decir, están por fuera del comercio. En tanto que los res in commercio son los res en el comercio, son los bienes sobre los cuales los romanos entendieron que es posible o era posible ejercer derechos de contenido real. Entonces esa fue la primera gran clasificación que los romanos hicieron del derecho. Ahora, ¿por qué los romanos entienden que hay un conjunto de bienes, así sean bienes o cosas materialmente perceptibles, por supuesto, que no son susceptibles, según los romanos, de formar parte del patrimonio y por consiguiente sobre ellos las personas no pueden constituir derechos reales?
Entonces, los romanos entendieron que hay dos tipos de bienes, Los derechos, los bienes que por razón del derecho divino no se pueden incluir dentro de los bienes sobre los cuales las personas pueden ejercer potestades. Y también hay bienes que por virtud del derecho humano, del derecho de los hombres, por expresa prohibición del derecho expedido por los hombres, tampoco frente a ellos pueden ejercerse derechos de contenido patrimonial o derechos de naturaleza real. Por ejemplo, para dar algunas ideas de ese tipo de bienes, digamos que los romanos consideraron en primer lugar que había bienes o cosas res sacrae, cosas sagradas, ¿sí? Bienes sagrados, que no eran susceptibles de apropiación particular, que no era posible que sobre ellos ninguna persona ejerciera derecho real o estableciera vínculo jurídico alguno, de tal manera que ese bien pudiese entrar a su patrimonio familiar, personal o familiar. No, los bienes de naturaleza religiosa estaban excluidos de la posibilidad de que sobre ellos se constituyeran derechos reales. ¿Cuáles eran los bienes de naturaleza religiosa? Digamos, un tanto como los que hoy en día conocemos. Pues obviamente los terrenos, los edificios, los templos, todos los bienes que de una u otra manera están dedicados a los cultos o a las prácticas de carácter religioso. Entonces, frente a esos bienes, porque eran bienes que pertenecían y estaban regulados por el derecho divino, frente a ellos los hombres no podían ejercer ningún tipo de potestad. Los romanos, además de los bienes, digamos, de naturaleza divina, propiamente dicho, establecieron también algunos bienes ya de carácter religioso, ¿sí? Por ejemplo, los cementerios, los sepulcros. Los sepulcros eran bienes de carácter religioso y sobre los sepulcros no cabe ejercer en la legislación romana derecho real alguno, es decir, nadie podía alegar o pretender establecer un vínculo de propiedad o de posesión siquiera sobre uno cualquiera de estos sepulcros o, si se quiere en un sentido más amplio, del cementerio. También los romanos entendieron que había ciertos bienes que tenían una connotación religiosa. Por ejemplo, los muros de las ciudades, porque los muros eran edificaciones que se hacían para invocarle a los dioses la protección de la ciudad. Entonces, en ese sentido, sobre los muros de la ciudad nadie podía pretender establecer un vínculo jurídico con la pretensión de engrosarlo a su patrimonio familiar. Ahora, por razón del derecho humano, pues ellos también previeron, como van a ver ustedes, la identidad, la similitud que hay casi hoy en día con la misma regulación que tenemos nosotros establecido en relación con ciertos bienes que por razón de disposiciones de derecho público, en el caso actual, sobre ellos no se puede constituir derecho real alguno por parte de las personas. Aquellos que los romanos llamaron la res comunis, valga decir, cosas comunes. Y cuando hablamos de cosas comunes son aquellos bienes cuyo utilización es o se predica en términos generales de todos los hombres. Todos, hablamos hombres en sentido general, seres humanos. Todos los humanos hacemos uso de ese tipo de bienes y además lo hacemos sin discriminación de ninguna naturaleza, ¿no? Por ejemplo, el aire. ¿De quién es el aire? ¿Alguien puede pretender decir que es dueño del aire? No, nadie puede pretender afirmar eso. La naturaleza del bien no lo permite. Y la connotación jurídica del bien, definido como una cosa común, no permite que alguien se apropie del aire como tal. Bueno, no falta mañana algún avivato que resulte con esa pretensión. El agua corriente, ¿no? Corriente, entendiendo por agua corriente los ríos, los grandes caudales de agua, porque digamos dentro de los fondos pueden existir cierto tipo de aguas que jurídicamente no se entienden como aguas corrientes. Así fluyan, pues naturalmente el agua tiene movimiento, pero para estos efectos el agua corriente son los grandes ríos, los grandes caudales, los grandes lagos, por supuesto. Digamos que ahí podemos incluir también las aguas de los mares. Y las costas o las playas de los mares, frente a ese tipo de bienes, el derecho romano no permitió
que los hombres establecieran vínculo jurídico alguno en la pretensión de configurar un derecho real que les permitiera disponer de ese bien. Entonces, esos bienes los excluyó el derecho romano. Y había también otro tipo de bienes, los que ellos llamaban los bienes o las res publicae, las cosas públicas. Los primeros eran comunis, los otros son públicos. Pueden aparentemente confundirse, pero la naturaleza es perfectamente distinta. Los bienes públicos, pues en el derecho romano se estimaron que eran todos los bienes que pertenecían a la sociedad romana, al pueblo romano entendido como un ente, ¿sí? Entendido como, digamos hoy en términos un tanto más jurídicos nuestros, al municipio, por decirlo de alguna manera. Por eso los romanos definieron, son bienes o cosas públicas aquellos que pertenecen al pueblo romano, considerado el pueblo romano como un ente, como una entidad de derecho. ¿Sí? Y ese tipo de bienes, pues son de alguna manera los mismos que existen hoy, las calles, por ejemplo. Alguien puede pretender decir que es dueño de la calle 35, de la carrera 27, de la calle 61, no, ninguna. Sobre esos bienes no podemos constituir ningún tipo de derecho real. Por consiguiente, son bienes que están por fuera del comercio. Profe, una preguntita, profe. Cuénteme. Sí. Profe, y entonces esa diagonal 15, que se supone que eso es espacio Yo me voy a público, preguntar. unos pocos se apropian de una empresa privada, se apropia de eso. Ah, profe. O por lo menos abajo en el norte, en Bavaria, también Bavaria se apropió también de un espacio, de una calle. Sí, no, Eso pues era parte de la comunidad. Porque Metrolínea es una empresa privada. ¿Sí? Sí, ¿qué pasa? Y la diagonal 15 una calle principal, pública, sí, abierta pública. Entonces ahí eso no sería como... No, es que nadie le ha entregado, nadie ha dicho que la sociedad Metrolínea es dueña de esa vía. Lo que se destinó fue para uso exclusivo, en el entendido de que se está beneficiando a los ciudadanos de Bucaramanga con un transporte público masivo. ¿Sí? Pero nadie está diciendo que Metrolínea es dueño de la carrera 15, no. Hay una destinación, ¿sí? Por virtud de una norma legal, para que se haga uso exclusivo de esa vía, repito, en el entendido de que el transporte masivo es un transporte de interés público, un transporte que interesa a la generalidad de los ciudadanos de Bucaramanga. En ese entendido es que hay que ver por qué tienen, no solamente en Bucaramanga, sino en todas partes del mundo, los servicios de transporte masivo, o en la generalidad, bueno, en una buena parte de los países del mundo, de las ciudades grandes del mundo que tienen transporte masivo, porque tienen ese servicio preferencial o exclusivo. ¿Sí? Porque el interés es beneficiar al gran grueso de la población. Tratando de interpretar el mejor interés ciudadano, pues se le destina un servicio exclusivo para que se pueda realizar un derecho fundamental, que es el derecho a la movilidad, en unas condiciones, digamos, óptimas, ¿no? Esa es la finalidad, pero nadie ha dicho que le han escriturado la diagonal 15 a Metrolínea, no, lejos está de eso. Es absolutamente lejos, eso no se podría hacer nunca, ¿no? Eso no se podría hacer jamás de los jamases. Ahora, cuando estamos diciendo que hay regulaciones en ese sentido de que este tipo de bienes que se conocen como bienes de uso público o bienes de connotación o propiedad pública, no son bienes susceptibles de comercio, usted no puede embargar el Parque Santander, no, esos bienes están por fuera del comercio, por el interés público que tienen. En tanto están por fuera del comercio, pues contra ellos no podemos constituir ningún tipo de derecho real. Pero lo que quiero decir, el hecho de que tengan esa característica jurídica no quiere decir que en relación con ellos no se cometan abusos, desde luego. Hay gente que hace uso indebido de esos espacios y actúan frente a esos espacios como si fueran los dueños, ¿no? Pero eso no está legitimando ni variando, pues, la noción jurídica de lo que entendemos por res pública. Es decir, por cosas que pertenecen al dominio público y que no pueden, por consiguiente, ser del dominio particular, y en tal virtud sobre ellos no podemos constituir derechos de naturaleza real, no podemos constituir propiedad alguna. Es más, yo sostengo una tesis muy personal, pues personal en la medida en que yo me sigo por unos conceptos del Consejo de Estado, que lo que ha venido haciendo o lo que hizo la administración pasada del municipio de Bucaramanga, no sé si esta administración haya insistido en esa política de arrendarle
vendedores informales, mal llamado ambulantes, porque de ambulantes no tienen nada, son estáticos, a los vendedores informales de arrendarles el espacio público, es una figura, en mi modesto concepto jurídico, absolutamente ilegal, porque estos son bienes que están por fuera del comercio y sobre esos bienes no se puede constituir ningún tipo de acción comercial. Y el contrato de arrendamiento es un contrato de esa naturaleza y de esas características, por manera que creo que ahí hay, pues, digo, en personal criterio jurídico, una irregularidad en ese sentido, porque esos son bienes de uso público y los bienes de uso público están por fuera del comercio, que es justamente lo que los romanos llamaron res extra comercio, es decir, bienes o cosas que no son susceptibles de comercio y por consiguiente sobre ellos no podemos ejercer ningún derecho de connotación patrimonial. Perdón, una consultica. Mi esposo me está contando que hace unos años atrás, ahí donde está el Éxito, en la 45, en una noche le vendieron un pedacito de calle Ardilalule para que pudiera montar todo el local del Éxito. Es por eso que aquí en Bucaramanga el Éxito de la 15 con 45 está de esa manera triangular. Él me está confirmando eso, pues él conoce esa historia. ¿Sí? Entonces, que ese espacio sí literalmente se lo vendieron a un particular. No, pero a ver, una cosa es que se vende una vía pública, que sobre una vía pública se pretende ejercer un derecho real, otra cosa es que haya podido vender un lote que era del municipio para esa configuración, por supuesto. Claro, ahí sobre ese lote, si mal no estoy, estamos hablando de historia patria de unos 30 y pico de años, si mal no estoy, pues sí. un poquito menos, pues se pensó hacer la terminal de transportes ahí, y ese lote se adquirió ese lote era inicialmente de Postobón, ahí iba Postobón a construir su fábrica. Después la administración de Bucaramanga adquirió ese lote para construir la terminal de transportes y alguna administración municipal diseñó allí una acción tendiente a construir, hizo los estudios y todo, pero cambió el alcalde, llegó otro alcalde, digamos que con un criterio que finalmente resultó atinado y razonado, porque la historia le ha dado la razón, pues decidió trasladar el proyecto para el sitio que hoy tiene. ¿Y qué fue lo que hizo el municipio? Pues vender el lote. Pero es que no quiere decir que haya ciertos predios que no tengan posibilidad de ser comercializados, pero predios que no están comprendidos dentro del concepto de bien de uso público. Eso era un lote. Hasta ahí conozco yo la historia. No sé de ahí en adelante qué otros detalles, pues, ya un poco más puntuales se tengan relación con eso. Pero eso era en principio un lote de esas características y de esas condiciones. Bueno, volvamos un poco al cuento del derecho romano. ¿Sí? Doctor, discúlpeme. Por ejemplo, es que en la universidad cooperativa, ellos tenían la parte de al lado que era como un convento. Ese convento se podía vender porque tengo entendido que ellos lo compraron. Y fue a partir de... Eso era de una comunidad religiosa y la comunidad religiosa puede disponer de sus bienes. Y hizo una negociación con la universidad cooperativa ya hace años, ¿no? Creo que la comunidad conserva un derecho, por ahí no sé si todavía quedan algunas monjitas residiendo ahí o algo, ya no recuerdo cómo fue la negociación, pues también es de vieja data, pero eso fue un negocio privado entre la comunidad religiosa que puede disponer de sus bienes como cualquier particular y puede ejercer derechos reales sobre bienes, pero eso no era un bien de uso público. Porque como ahí había una capilla, había una capilla y tengo entendido, no sé, la negociación que se hizo hace muchos años, la monja pusieron no sé, una cláusula donde decían que deberían tener abierto al público lo que es la capilla, donde se dan misas. Entonces, no sé así. Pero para ordenar la idea, no salirnos tanto del tema, ese era un predio, un convento ahí, una especie de claustro de monjas, no sé qué. Eso era de propiedad privada, eso era un lote, una edificación, unas instalaciones, propiedad de una comunidad religiosa. Las comunidades religiosas son personas jurídicas y las personas jurídicas pueden ejercer el derecho de propiedad sobre los bienes que son de contenido patrimonial. Por supuesto, ese lote es un bien de contenido patrimonial, propiedad de una comunidad religiosa o de la curia, no sé de quién. En todo caso era de alguien con connotación de sotana o de religión. Vendió el lote. Un negocio entre dos personas jurídicas de naturaleza privada, la comunidad religiosa, ya no recuerdo cuál era la comunidad, y la universidad cooperativa. La universidad le compró.
Pudo haber puesto una cláusula a la comunidad según me cuenta usted aquí, de que se mantuviera abierta la capilla al público, pero es que eso no le quita el carácter de bien patrimonial que sujeto o susceptible de comercio. Eso no es un bien público. De ninguna manera es un bien público. Eso no quiere decir que, ahora, que porque las personas puedan entrar a un determinado sitio, no quiere decir que porque el servicio que se preste sea al público, no quiere decir que la naturaleza del bien sea público. En ese orden de idea, los centros comerciales, los teatros, los estadios, pues serían finalmente bienes todos públicos, y esa no es la idea, ¿no? Bien público es lo que se ha determinado por el derecho, es que recuerdo lo que estoy definiendo, que hay bienes extra comercio en la legislación romana, y cuando digo extra comercio son bienes sobre los cuales no es susceptible ejercer derecho real alguno, y esos bienes eran o de carácter religioso o bienes de carácter establecidos por el derecho humano. Nosotros hoy en día, no sé si de pronto ahí esté un poco la inquietud suya, nosotros hoy en día bienes de carácter religioso no están por fuera del derecho, porque no tienen la connotación de bienes divinos, que fue lo que los romanos le dieron, que eran bienes que provenían de Dios y por consiguiente los hombres no podían disponer de esos bienes. No, ese concepto jurídico no existe entre nosotros hoy en día, porque por la evolución, digamos, un tanto cultural de allá a acá, pues obviamente eso tuvo que haber cambiado. Bien, vuelvo al tema para puntualizar ahí. Entonces hay ese concepto dentro de los bienes que por razón del derecho humano no son susceptibles de comercio, es decir, forman parte de los res extra comercio, pues están aquellos que tienen connotación de res comunes, cosas comunes, o aquellos que por derecho público se definen como pertenecientes a la comunidad, ¿sí? Entonces, por eso no son susceptibles de que sobre ellos podamos ejercer o pretender ejercer algún derecho real. Por eso no están por fuera del comercio y no tienen una connotación como tal patrimonial, no tienen un valor patrimonial. Nadie puede decir, digamos, en términos comerciales, ¿no? ¿Cuánto puede valer la carrera 27? Si de pronto alguien, algún ingeniero, pues me puede hacer el ejercicio de hacer unos cálculos de costos y todo, pero eso no le da la connotación de bien comercial. Ahora, entonces, los bienes que nos interesan para los efectos del derecho romano son los bienes in commercium, es decir, los bienes sobre los cuales podemos ejercer derechos reales. Quiero recordar aquí dos expresiones para ayudar a hacer claridad y grabar un poco los conceptos. Cuando hablamos de res extra commercium, como indicaba, son aquellos que están por fuera de la actividad comercial, y cuando los bienes están por fuera de la actividad comercial, sobre ellos no se puede establecer un valor patrimonial o no se puede tasar económicamente, y por consiguiente sobre esos bienes no podemos ejercer derecho real alguno, porque advertí al inicio de la clase que la característica mayor de los derechos reales es que son de contenido patrimonial. En ese orden de ideas, los que nos interesan son los bienes res in commercium, las cosas que sí están en el comercio, que son por consiguiente susceptibles de ejercer sobre ellos derechos de carácter real. Entonces los romanos también definieron entre res mancipi y res nex mancipi, es decir, las cosas que son susceptibles de enajenación, entendiendo por mancipi, enajenación, y res que no son, o cosas que no son susceptibles de enajenación. Hicieron una gran clasificación los romanos, fue la primera gran clasificación que los romanos hicieron de las cosas. Cuando se sentaron a codificar, a legislar, dijeron, hay bienes que son res mancipi y hay bienes que son res nex mancipi, es decir, bienes que no se pueden enajenar. Pero no es que no se puedan enajenar, sino que la enajenación de esos res nex mancipi están reguladas por un procedimiento distinto al del jus civili, para ser más puntuales. El res mancipi o los bienes res mancipi tenían una regulación para efectos de su negociación a partir del jus civili, y los res nex mancipi tenían una regulación legal de otro orden. ¿Cuáles eran los bienes que pertenecían, según el derecho romano, al concepto de res mancipi? Los romanos dijeron que todas aquellas cosas, todos aquellos bienes que eran de gran valor,
pero que a su vez eran solamente propiedad de los ciudadanos romanos, se regulaban para efectos de su comercialización a través de las formas que establecía el Ius Civile. Valga decir, los derechos reales sobre esos bienes, res mancipi, se regulaban por el Ius Civile, y el concepto de Ius Civile ya lo hemos repetido aquí en reiteradas oportunidades. Ya sabemos a quiénes nos referimos, a quiénes se aplicaba la noción jurídica del Ius Civile. Entonces, esa codificación contemplaba figuras como la mancipatio o la figura de el iure cessio, cesión en derecho, formas varias a través de las cuales se podían hacer transmisión de derechos reales sobre los bienes que los romanos estimaron de gran valor, pero que a su turno también tenían que ser propiedad de los ciudadanos romanos, porque la característica del Ius Civile es que es la normatividad que opera para quienes tenían la condición o calidad de ciudadanos romanos. ¿Cuáles eran esos bienes de gran valor? Pues obviamente los terrenos, las tierras, las construcciones, las edificaciones, las casas, ¿sí? Insisto, pero bienes de propiedad de los ciudadanos romanos, porque podíamos tener bienes que no fueran de esas características, terrenos, edificaciones o construcciones o casas, pero si no eran de ciudadanos romanos, no se regulaban por el Ius Civile, sino por cuál se regulaban, por el Ius Gentium generalmente. Y esa era otra forma de regular el tema de los derechos reales. Entonces, incluyeron dentro del concepto de bienes de gran valor y por consiguiente dentro de la noción jurídica de res mancipi, digo, ese tipo de bienes. Incluyeron allí también algunos otros, otros derechos como las servidumbres, por ejemplo, que se constituyen sobre los acueductos, sobre los caminos de paso. Los romanos incluyeron dentro del concepto de res mancipi un conjunto de elementos o instrumentos que utilizaban para sus actividades agropecuarias, porque la sociedad romana fue una sociedad que giró económicamente sobre el desarrollo agropecuario, agrario fundamentalmente, ¿no? Pues no había de pronto unas ganaderías desarrolladas como las conocemos hoy día, pero fueron también, por supuesto, practicaron el arte de la ganadería y el manejo de animales. Entonces, ellos, en la medida en que valoraban la importancia de la producción agropecuaria, le daban a todos los implementos, a todos los bienes que utilizaban para ese tipo de producción, la connotación de res mancipi. En el mundo de hoy serían, por ejemplo, los tractores, que son elementos indispensables para el desarrollo agropecuario, todo lo que signifique la tecnificación, optimización de la ganadería, de la actividad agropecuaria en general, pues formarían parte en ese concepto de los romanos del res mancipi. Y también todos los animales que, como decía por ahí alguna vieja definición de juristas romanos, todos aquellos animales que se puedan dominar por el cuello o por el lomo, es decir, que el hombre pueda manejar, forman parte del concepto de res mancipi, por el valor, la importancia que tenían esos animales. Y por supuesto, regulaban mejor bajo el mismo régimen, regulaban bajo el mismo régimen las crías de los animales, que la vaca, pues por supuesto, al tener crías, se entendía que esa cría, así no fuese en el momento útil para efectos productivos o como animal de trabajo, de todas maneras tenía esa misma connotación. Ahora, la res nex mancipi, es decir, los bienes que se sometían a un procedimiento jurídico distinto al previsto en el Ius Civile, eran aquellos bienes contrario sensu, naturalmente, que eran cosas de poco valor, es decir, que no eran de un gran valor como los bienes que cobijaba el res mancipi, ¿sí?
o bienes que no eran propiedad de los ciudadanos romanos, por consiguiente eran propiedad de los peregrini o extranjeros, y en ese orden de ideas la regulación jurídica se hacía por el jus gentium, que era el derecho establecido por los romanos para los extranjeros. Y ahí no operaba el concepto de propiedad que regulaba el jus civilis, sino el concepto de posesión. Es decir, la cesión de los bienes era menos compleja, era, si se quiere, un poco menos formal, porque eran bienes de menor valor, porque no eran bienes de los ciudadanos romanos, y entonces en ese orden de ideas podían de pronto ser bienes de gran valor, ¿por qué no? Algún extranjero podía tener una gran finca, un gran predio, pues, pero en tanto no tenía la connotación o la condición del ciudadano romano, pues le tocaba regirse por el jus gentium, y la forma de ejercer derechos reales sobre esos bienes era jurídicamente otro. Entonces, esas fueron las, digamos, la primera gran división que hicieron los romanos en cosas res mancipi y cosas res nex mancipi. Cosas que se pueden enajenar según el derecho civil y cosas que no se pueden enajenar por la normatividad del derecho civil, sino por las disposiciones del jus civil. Esta, que insisto, fue la primera gran clasificación de las cosas que hicieron los romanos. Cuando digo la primera gran clasificación, ubiquémonos en el contexto histórico que tuvimos ocasión de presentar. ¿Cuál es la primera época del derecho romano? La monarquía. Y, digamos, la república, que es la segunda época, comienza a mostrar un proceso de evolución. Esta distinción entre los res mancipi y las res nec mancipi, si bien permanece muchos siglos, va desapareciendo con el tiempo. Va desapareciendo con el tiempo, se va diluyendo. Y ya en los tiempos del Imperio Romano, cuando Justiniano, saben ustedes, ya en el siglo VI, decide hacer la gran codificación, Justiniano termina por abolir la distinción entre uno y otro bien y los somete todos a una misma normatividad. Es decir, vuelvo aquí un poco a lo que he expuesto también en clases anteriores, el derecho romano va evolucionando con los tiempos, se va no solamente nutriendo, digamos, de los grados de humanización que van entrando, de los grados de civilización que van llegando a la cultura romana, sino por supuesto a los desarrollos jurídicos que los romanos también le van dando a toda su normatividad. Entonces, esa es una desaparición, una clasificación que desaparece. La segunda gran clasificación que los romanos hacen de las cosas es en cosas muebles e inmuebles. Ese es un concepto que yo creo que se mantiene actualmente y que no tiene para su comprensión realmente ninguna complejidad, ninguna dificultad. Esta clasificación de muebles e inmuebles es como es la segunda y de alguna manera viene como a sustituir un poco a la extinta res mancipi y res nec mancipi. ¿Qué son bienes muebles? Todos sabemos que, aquellos bienes que se pueden cambiar de lugar, que se pueden trasladar, ya sea porque la acción del hombre permite ese traslado, ¿no? Un libro, por ejemplo, un libro, yo lo puedo dejar aquí encima de mi escritorio y si nadie lo mueve, absolutamente imposible que el libro se mueva por él. El libro no tiene esa capacidad. Pero cualquiera lo puede coger, levantarlo de la mesa, llevarlo a una silla, sacarlo de la casa, ponerlo en otro. Es un bien que se puede movilizar, es un bien que tiene movimiento, porque la acción del ser humano, bueno, de pronto una acción de una naturaleza mecánica, permite que el bien se pueda trasladar de un sitio a otro. Esa es la característica del bien mueble y eso fue el primer tipo de bien mueble que los romanos caracterizaron. Pero también los romanos entendieron que existen los semovientes y llamaron semovientes a aquellas cosas, porque para los romanos los semovientes eran cosas, aquellos seres o animales que se pueden movilizar por sí solo. Un perro, un caballo, una vaca se puede movilizar por sí solo, no necesariamente requiere de la acción del hombre para que él se pueda desplazar. Entonces, a los semovientes, que son animales, los ubicaron también dentro del concepto de bienes muebles. Y a los esclavos, en la medida en que no tenían la condición de personas en el derecho romano, los consideraban también res muebles, cosas muebles. Porque el esclavo pues, se podía movilizar
por sí solo, pero como no tenía el reconocimiento de persona jurídica, pues lo ubicaron dentro del concepto de cosa. No es persona, luego es cosa. ¿Qué tipo de cosa es? Un bien mueble. ¿Por qué? Porque el esclavo se puede mover, puede caminar, puede ir de un sitio a otro por su propia energía, con su propio dinamismo. No requiere que alguien lo movilice. Y como concepto contrapuesto, pues está el de los bienes inmuebles, que son los bienes inmuebles, pues naturalmente los que no son susceptibles de cambio de lugar por sí, y aún ni con la acción del hombre. ¿Sí? El caso típico son los solares, los terrenos, los suelos. No los podemos trasladar, no podemos llevarnos el suelo de Bucaramanga para Cúcuta ni viceversa, ¿no? Porque tiene una connotación, una característica que hace que eso sea imposible. Los romanos también incluyeron dentro de los bienes inmuebles las plantaciones, los grandes cultivos, por supuesto, todas las edificaciones que se levantan o se erigen sobre los terrenos o sobre los solares, ¿no? Entonces ellos clasificaron como bienes muebles este tipo de construcciones. Y le dieron, digámoslo desde ahora, a los bienes inmuebles una regulación jurídica distinta a la de los bienes muebles. Para los romanos, todas las construcciones, ¿sí? Tenían una gran importancia. La tierra, pues, tiene un gran valor, ha tenido siempre históricamente un gran valor. Y eso hace que, en relación con los bienes inmuebles, los procesos para ejercer derechos reales sobre los mismos, pues tengan unas solemnidades, unas formalidades, unos requisitos que los hacen un tanto distinto a los bienes muebles. ¿Sí? Yo puedo vender este libro, ¿sí? ¿Qué necesito? Simplemente entregarlo y que me den mi plata y el negocio queda perfeccionado. Pero si voy a vender la casa, no es suficiente con que hagamos la escritura, ni es suficiente con que me paguen, ni es suficiente con que yo entregue el inmueble. Es necesario para que el negocio quede perfeccionado que se haga igualmente entrega de la tradición. Por eso es que las escrituras, en cuanto se refieren a la venta de inmuebles, hay que registrarlas, porque en el registro es donde está la tradición. Todas estas solemnidades vienen del derecho romano, por supuesto. Vienen del derecho romano porque consideraron que los bienes inmuebles, por el valor, por la solemnidad que tenían, por la trascendencia, por la importancia que en general los romanos le dieron a este tipo de predios y a este tipo de edificaciones, pues ellos consideraban que era necesario regularlos con un poco más de formalidades que cuando hablamos de bienes simplemente muebles o de cosas corporales que no tengan la característica de la inamovilidad. El tercer tipo de bienes que los romanos clasificaron, o la tercera gran clasificación que hicieron, fue en cosas corporales o en cosas incorporales. Aquí hago un mínimo, un pequeño paréntesis para decirle que buena parte de estas clasificaciones, como lo advertí al comienzo, ustedes cogen el Código Civil nuestro y están incluidas en el Código Civil, con los elementos nucleares centrales, casi que con la misma concepción con que los romanos hicieron este tipo de precisiones o de clasificaciones. Entonces los romanos llamaron res corporae, o cosas corporales, y llamaron a otros bienes res incorporae, o cosas incorporales. Por las primeras, las cosas corporales, son aquellos bienes, aquellas cosas que pueden apreciarse por los sentidos. Lo que tiene cuerpo lo podemos percibir. ¿Qué es lo que tiene cuerpo? Lo que está conformado por materia. ¿Sí? Está conformado por materia que sea palpable por los sentidos. ¿Sí? Que podamos tocarlo como tal. Un libro, pues nuevamente el ejemplo, porque lo tengo aquí a la mano, una botella, un carro, un mueble, una silla, qué sé yo, un televisor, bueno, en fin, cualquier bien de estos, pues obviamente que es un bien que tiene cuerpo y en ese orden de ideas lo clasificaban como bien corpóreo. Los bienes incorporales naturalmente son aquellos que no son tangibles físicamente, bienes que no se pueden agarrar. No es fácil agarrarlo, ¿sí? No es fácil poder ejercer, digamos, el contacto físico o la percepción sobre ese tipo de bien. El aire, por ejemplo, sería en ese sentido un bien incorpóreo, ¿vale? Una cosa que no tiene cuerpo como tal.
Entonces, el sonido mismo, son cosas incorpóreas. Ahora, también hago un paréntesis para decir, todas estas clasificaciones de los derechos romanos no son ejercicios jurídicos retóricos, es decir, hacer por hacer, no, es que de acuerdo a la clasificación que se daba a los bienes, para cada clasificación derivan regulaciones jurídicas, por supuesto, derivan regulaciones jurídicas. Anotaba hace un instante, es diferente la manera de enajenar un inmueble que enajenar un mueble. El derecho da para un tipo de bien una normatividad y para el otro da otra normatividad. Esa es la trascendencia que tiene la gran división, las grandes divisiones que los romanos hicieron de las cosas y sobre las cuales es posible ejercer derechos reales. Una cuarta división que hicieron los romanos es en cosas divisibles y en cosas indivisibles. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas divisibles? Aquellas que podemos fraccionar, que podemos sesgar, que podemos separar, podemos partir, si es del caso, ¿sí? Dividir, como su nombre lo indican, pero cualquier cosa no, por supuesto que no se trata de cualquier cosa, son aquellas que al ejercer nosotros la acción de fraccionamiento, no alteramos la esencia de la cosa, es decir, no deja de ser lo que es, porque hay cosas que cuando se fraccionan ya no son lo que es. Un vaso de vidrio, se parte el vidrio, se fraccionó en 1000 pedazos, ¿es vaso? No, dejó de ser un vaso. ¿Sí? Entonces, si peleamos por un semoviente, por ejemplo, semoviente, ¿sí? Se puede fraccionar, ¿es divisible o es indivisible? Aquí sí, como el cuento de los pastuzos, alguien se puede quedar con la cabeza y el otro con la ubre. Es posible hacer una división de la vaca. Los dos pastuzos, ustedes conocen ese cuento, que eran dueños de una vaca y pelearon. Y entonces, pues, pelean. No eran dos pastuzos, era un pastuzo y un paisa, dueños de la vaca. Entonces el paisa le dijo al pastuzo, vea, la mitad suya es de la boca hasta la mitad del estómago. Y la mitad mía es de la mitad hacia atrás. O sea, que su obligación es darle de comer a la vaca porque usted es dueño de la boca y la obligación mía, el derecho mío es ordeñar la vaca porque yo soy dueño de ahí para atrás. Y entonces el pastucito, pues así estuvo un buen tiempo. Este es el único cuento que yo conozco que los pastuzos ganan, ¿no? Porque algún día el paisa llegó a ver la vaca y no la encontró y le dijo al pastuzo, ¿qué pasó con la vaca? Y dijo, pues yo vendí la mitad mía, que era la de adelante, y la mitad suya se fue detrás. Entonces, son cosas que no son divisibles, ¿no? Cosas que no son divisibles, porque si las divido, es decir, físicamente serían susceptibles de división, claro. Cogemos una vaca y le pasamos una sierra por la mitad y podemos físicamente partirla, pero ¿se altera la esencia de la cosa? Pues por supuesto. Se altera la esencia o se puede alterar también el valor. Recuerde que estamos hablando de bienes y los bienes tienen una característica que aquí enfaticé desde el primer minuto de clase, el contenido patrimonial o económico. Entonces, si se altera la esencia de la cosa o se altera el valor, el bien no es objeto de división. Un inmueble, por ejemplo, digamos puntualmente un apartamento, una casa, es susceptible de división. En principio no parece fácil, no es, de hecho no se tiene como un bien divisible, porque yo no le puedo, muere el titular de la casa y los 5 herederos llegan por el bien. Yo no puedo decir, el baño se lo adjudico a la viuda y el cuarto principal se lo adjudico al hijo menor y el garaje se lo adjudico a esto y la cocina. No, eso no se puede porque se desvirtúa la esencia de la cosa y por supuesto patrimonialmente se afecta. Luego no es un bien divisible. ¿Qué es lo que opera en un caso de esos? Pues vender la casa. Obviamente, como el valor pecuniario, la moneda sí se puede fraccionar, pues se reparte por igual entre quienes tienen la condición de herederos. Entonces, los bienes divisibles son los que tienen esas características. Naturalmente, los indivisibles son los que no permiten ser fraccionados porque se altera la cosa. Se altera el valor. Los divisibles, los que se pueden fraccionar sin que se altere su valor ni se altere la esencia de la cosa. Los indivisibles, contrario sensu, los que no se pueden fraccionar porque se afecta a uno cualquiera de estos dos conceptos o de estos dos elementos. Una obra de arte, por ejemplo. ¿Sí? Es divisible, qué sé yo, la estatua de David.
es divisible un cuadro de Botero. Pues obviamente, físicamente sí podemos traer una tijera y cortamos el lienzo. Pero, ¿es lo mismo? No, ya dejó de ser una obra de arte. Era un pedazo de la obra de arte. ¿Vale lo mismo? Por supuesto que no vale lo mismo. Entonces hay bienes que no pueden ser objeto de división. Los inmuebles, a los que me estaba refiriendo hace un instante. Una quinta categoría, una quinta clasificación o distinción que hicieron los romanos de los bienes es lo que ellos llamaron las cosas principales y las cosas accesorias. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas o los bienes que tienen la característica de principales? Aquellos bienes, aquellas cosas, ¿sí?, que tienen capacidad de existir por sí mismas, que tienen identidad propia, que por naturaleza ellas se determinan por sí. Un terreno, por ejemplo. ¿Sí? Un terreno existe por sí, no depende de su existencia de otro bien. Y por supuesto las accesorias son aquellas que están subordinadas o adheridas a otra que naturalmente hace las veces de principal. ¿Sí? Aquellas que, cuya naturaleza o existencia depende de la naturaleza y de la existencia de una cosa principal. Los bienes accesorios son los bienes que dependen de los que tienen la característica de principales y, por supuesto, están supeditados a la suerte de esos bienes principales. ¿Sí? Un ejemplo, los frutos que da un árbol. Los frutos que da un árbol son bienes accesorios, porque dependen del árbol. Dependen del árbol. ¿Sí? Ahora, llega un momento, claro, en que ese bien, al retirarse del árbol, porque llegó la cosecha, lo arrancamos, el bien ya adquiere identidad por sí solo y se vuelve, digamos, un bien principal, pero mientras esté vinculado al bien, es una cosa accesoria. La cría de una vaca, de un semoviente cualquiera. Cuando se negocia la vaca que tiene cría, se entiende que en el negocio va incluida la cría porque está vinculada a la cosa principal. Ya cuando se separa y en todos esos procesos ganaderos que se independiza, digamos, la suerte, la vida y el desarrollo del animal, que ya no hay dependencia, pues ya es otra cosa diferente. Pero mientras la vaca esté lactando, se entiende en el mundo ganadero, la costumbre comercial es que ese semoviente cría, se tiene jurídicamente como un bien accesorio y por consiguiente corre la suerte de su madre, que es el bien principal. El derecho acuñó una expresión que dice lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Porque, ya lo advertía, a las cosas accesorias se les daba el tratamiento jurídico de las cosas principales por el hecho de estar vinculadas a esa cosa principal. Finalmente, los romanos distinguen entre las cosas fungibles y no fungibles. Fungibles o no fungibles. Fungibles o consumibles, llamémoslas también, ¿no? Fungibles o consumibles. Y por supuesto no fungibles o no consumibles. Las primeras, las fungibles o consumibles, ¿cuáles son? Pues las cosas que pueden ser sustituidas por otras del mismo género. ¿Por qué razón? Porque con su uso se acaban. Generalmente con su primer uso, las cosas fungibles o consumibles se agotan. El pan, nos lo comemos y se acabó. Más pan quiero, pues vaya y compre más pan. El vino, la gaseosa, la cerveza, qué sé yo, no la tomamos y por supuesto se acabó. ¿Quiere más? Tiene que reemplazarla por otra. Tiene que reemplazarla por otra. El dinero, los romanos lo clasificaron dentro de los bienes fungibles o consumibles. Claro, surge la reflexión, pero es que el dinero no se acaba. Es decir, el dinero no se destruye con su primer uso porque yo pago y el que recibe el pago tiene el dinero, el billete. Digamos que físicamente sí, pero como el sentido es en relación con el patrimonio, cuando yo gasto el dinero, lo estoy sacando de mi patrimonio. En esa medida es que se considera un bien fungible o consumible. ¿Sí? En esa medida es que jurídicamente el dinero se estima como un bien fungible o consumible. Claro, ¿no? Yo cojo 1 millón de pesos y lo puedo acabar esta noche en una parranda o me voy y compro 1 millón de pesos de ropa. ¿Me quedó dinero? No me quedó dinero. Ese dinero, físicamente el billete no se acabó,
y digamos cualitativamente como dinero de pronto no, pero es fungible en cuanto en razón o en relación con mi patrimonio, salió de mi patrimonio. Usé el dinero y se acabó. Yo pago y no me queda plata. Luego salió, luego lo consumí. En ese sentido, jurídicamente se tiene, no físicamente, sino jurídicamente se tiene como fungible o consumible el dinero. Los bienes no fungibles o no consumibles, pues son aquellos bienes que no pueden ser objeto de sustitución por otro, ¿sí? No se agotan, digamos, por lo menos con su primer uso, ¿sí? Puede que finalmente una silla, pues al cabo de 45 años de usarla, es probable que la silla se desintegre, pero digamos, no fue con su primer uso, que es la característica de los bienes fungibles o consumibles, que en sus primeros usos, pues eso se va desgastando en la medida en que vamos haciendo uso del bien prontamente. Desaparece. No, los bienes no fungibles o no consumibles tienen esa característica. O no se pueden sustituir por otros, o no se agotan cuando se hace uso de esos bienes, ¿no? Tienen esa característica. Un bien inmueble, un bien mueble, por ejemplo, una silla, una cama, un comedor, qué sé yo, bienes de la casa, pues por el hecho de que los usemos, ¿cuánta gente no usa la cama prácticamente toda la vida, la silla es la misma, el televisor, aparatos pues, de mucho tiempo? Yo tengo como una reliquia de mis tiempos estudiantiles un radio transistor que compré cuando llegué a estudiar a Bogotá. Estoy hablando de historia patria. Y lo tengo y me sirve perfectamente. Y una reliquia, es un bien no fungible para mí, porque lo tengo pues desde hace muchos años y tiene esa característica de que no desaparece por el uso. Bien, entonces esas fueron las grandes clasificaciones que los romanos hicieron de las distintas cosas, de los distintos bienes. Fíjense ustedes la gran dimensión de los romanos, poder clasificar, agrupar todas las cosas de la naturaleza jurídicamente, en tantas visiones, porque una misma cosa puede tener distintas, puede ser ubicada en cualquiera de esas clasificaciones, ¿no? Un inmueble es un bien inmueble, es a la vez no divisible, es a la vez no fungible, es a la vez bien principal. Se pueden clasificar en distintas perspectivas. Entonces tuvieron los romanos ese gran acierto. Un segundo punto son las distintas formas jurídicas que los romanos idearon para el ejercicio de los derechos reales, es decir, para hacer efectiva, digamos, la emancipatio, la condición de emancipe de los bienes, de que pueden ser enajenables, ¿no? De que son susceptibles de constituir sobre ellos derechos reales. Y esas dos grandes formas, grandes figuras jurídicas que los romanos idearon fueron la posesión y la propiedad. Dos conceptos que son diferentes jurídicamente, con unas grandes particularidades cada una que los configuran como conceptos jurídicos distintos. ¿Sí? Así, en el caso de la propiedad, se precisa en algún momento dado que se deba tener también la posesión, pero son dos figuras que pueden existir perfectamente separadas o escindidas. La plena propiedad es aquel que tiene no solamente el dominio de la cosa en términos jurídicos, sino también el dominio en términos reales, mientras que la posesión alude más a un concepto de facto que de derecho. Pero yo creo que ya sobre este tema de la posesión y la propiedad lo dejamos para verlo en la próxima charla, porque pues ya vamos llegando a la hora de terminación y no quiero que se me corte intempestivamente la clase. ¿Alguna pregunta sobre el particular? ¿Alguna inquietud sobre el tema tratado? ¿Alguna reflexión? Por curiosidad, bueno, ustedes todavía no, el semestre entrante van a ver el Código Civil en el capítulo de bienes y seguramente aquí van a recordar estas nociones que esta noche estamos viendo en relación con la clasificación de los bienes, porque está casi que transcrita de manera literal en el Código Civil nuestro. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, les agradezco muchísimo su presencia, su participación y nos encontraremos dentro de 8 días para evacuar este tema de la posesión, la propiedad y las acciones en el derecho romano, ¿sí? Bien, ¿alguien me iba a decir algo o no?
Bueno, jóvenes, de nuevo entonces muchas gracias. Les deseo muy buena noche. Chao, profe, que descanse. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Muy bien. Gracias, profesor. Buenas noches. Para todos, muy buena noche.